Ok, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio con el conversatorio. José Pablo, cuando gustes. Hola, Aaron, aquí ¿Cómo estamos. estás? Déjame colocar acá. Bueno, ya estamos grabando también el conversatorio para que la gente después pueda verlo. Siempre se dan unos minutos para esperar que la gente que es primera vez que se conecta a la plataforma descargue la aplicación, se pueda conectar y entre, ¿no? Fíjate que todavía están entrando personas. Bueno, José Pablo, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad que agradecido. Como siempre, a mí me gusta presentar al invitado. Mucha gente te conoce, pero aquí hay varios imagos que ya han entrado. Y bueno, la idea es que también sepan quién es José Pablo, ¿no? José Pablo es doctor en filosofía por la Universidad de Chile, magíster en teoría e historia del arte, Universidad de Chile, licenciado en estética y fotógrafo profesional, profesor de jornada completa y coordinador de investigación del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile, director académico del Diplomado en Estética y Filosofía de la misma universidad, creador junto a Carla Müller de RIF UC, Red de Investigación de la Imagen Fotográfica, de la que fue su primer coordinador. Ha publicado los libros Más allá del referente, Del Indes a la Palabra, La Desmaterialización Fotográfica y Delitos Fotográficos, además de diversos libros como editor y artículos en revistas especializadas. Editó el dossier de filosofía de la fotografía en el sitio español Lur, dedicado a la fotografía. Como fotógrafo ha realizado las exposiciones La forma del silencio en el año 2007 en Fotogalería Arcos y Materias Veladas en el año 2009 en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La superficie de la penumbra en Galería Réplica de la Universidad Austral de Chile, además de publicar el libro de fotografías Nada que decir en el 2015. José Pablo ha obtenido financiamiento para diversos proyectos Fondar vinculados a la realización de cartografías y panorámicas de la fotografía chilena contemporánea. Eh, bueno, José Pablo, una vez más gracias. Dimos tiempo de que se conectaran algunas personas más. Como ya saben, los que ya han estado en los conversatorios, vamos a conversar. Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas a José Pablo. Ya tenemos allí un par de temas bien interesantes de los cuales vamos a hablar. Yo también tengo varias preguntas en torno a eso. Y ustedes pueden ir pidiendo la palabra en el chat, pueden escribir su pregunta, yo se la hago a José Pablo, o bien pueden intervenir, hablar por el micrófono y hacerle la pregunta directamente, ¿ok? Mi primera pregunta, José Pablo, es una que yo hago muy frecuentemente en los conversatorios. ¿Cuándo decides iniciarte en el mundo de la imagen, la fotografía, la filosofía? Luego, ¿cuándo decides fusionarlo? Ambas cosas. Eh, bueno, Aaron, primero, por supuesto, agradecerte la invitación. Para mí es una satisfacción muy grande poder conversar contigo, saber que estas conversaciones ya son toda una tradición ahí en Imago. Entonces, ser parte de esta actividad para mí es una verdadera alegría. Eh, bueno, ya hablaremos de esto, me imagino, pero también quiero saludar a Wilson Prada, ¿cierto? A Santiago, a Eric, con quienes junto a ti, ¿cierto? Estamos. Hola, Eric, ahí se te ve, se te vio. eh, eh, que estamos armando, ¿cierto? Una red de colaboración, de investigación sobre estos temas. Así es que, bueno, muchas gracias a ti, Aarón, y a los del Círculo, que ya, como digo, hablaremos de Ya eso, vamos a hablar de pero eso. también quiero agradecer mucho a quienes se están sumando a esta conversación, que me parece muy importante que, como tú lo planteas, ¿cierto? Que yo tal vez expondré algunas ideas, pero las posibles, si se genera una conversación a partir de eso,
me parece lo más estimulante y fértil en realidad. Así es que, bueno, y respondiendo un poco a tu pregunta, eh, claro, yo me inicié como fotógrafo a principios de los 90. Ya mi inicio fue más o menos fortuito, ya no fue un... Yo no soy de esas personas, ¿cierto?, que cuentan que, no sé, a los 10 años el papá le regaló una cámara fotográfica y empezó a tomar fotos y se enamoró de la imagen, todo ese tipo de cosas. La verdad que no, ya yo empecé, como les digo, yo me inicié en la fotografía en los 90, a principios de los 90, y no sé, un mes antes, 2 meses antes que entrara a estudiar fotografía, ya un amigo me enseñó a tomar fotos, digamos, con una antigua Pentax Camille. ¿Ah? Entonces, luego de esa Pentax, yo junté algo de plata y me compré mi primera cámara, en rigor, fue la famosa Zenit, ¿ya? Esa cámara rusa, ¿cierto? Y que, bueno, ya rápidamente después me cambié a unas mejores, en fin, pero como digo, mi introducción a la toma fotográfica fue bastante fortuita. Y bueno, hice esos primeros años, trabajé como fotógrafo, trabajé un tiempo en una revista, luego con otro fotógrafo. Acá en Santiago tuve un estudio fotográfico, pero claro, ahí se requería una habilidad y un talento comercial que yo siempre comento que yo claramente no tengo. Ya, por lo tanto, mi vida como fotógrafo comercial, como fotógrafo publicitario fue un fracaso total, ¿ya? Pero junto con eso, claro, yo de frentón ya estaba haciendo fotografías, pero ahí me ocurrió que tal vez como mi acercamiento a la imagen fotográfica fue un acercamiento no desde una pasión así que haya despertado y que en el fondo uno se siente parte de ese lenguaje de manera espontánea. Yo creo que eso de alguna manera hizo que yo rápidamente me empezara a preguntar cuestiones, digamos, o sea, desde la pregunta más básica, desde la inseguridad del que se inicia, de saber, oye, bueno, mis fotos serán buenas o serán malas, en fin, como ese tipo de preguntas. A pesar de que en esa época participé de un par de concursos, estuve ahí algún premio menor, digamos, aquí en Santiago, pero claro, como digo, siempre tuve esa duda. Entonces, fue desde esos inicios un poco tentativo. Para mí fue muy importante un profesor que yo tuve cuando estudié fotografía, que era un profesor inglés, ¿ya? Que se llamaba Chris Fasnich, que se vino a vivir acá a Santiago, y él en esos años, el año 93, puede haber sido, 1993, nos hizo clases eh, de crítica y teoría fotográfica. Él en realidad no tenía una formación teórica, en realidad él era actor de teatro, digamos, esa era su formación, pero él había armado una escuela de fotografía en Londres, en fin, y bueno, después se vino aquí a Chile. Pero bueno, a fin de cuentas, este profesor nos hizo clases con un muy mal castellano, ¿ya? De libro tan importante que es Hace una filosofía de la fotografía de Willem Flusser, ¿ya? Entonces, claro, yo al ser alumno de él y la verdad que entender muy poco de lo que nos quería transmitir, pero sí me quedó ahí como una inquietud, Claro. una inquietud bien de decir, bueno, algo se puede hacer, algo más, digamos, que tomar fotografías, hay algo que se puede hacer desde la reflexión, desde el pensamiento, y tratando de responder esa pregunta que te decía de, bueno, mis fotos son buenas o malas, digamos, así. Claro. Entonces, en ese sentido, en ese momento, entré a estudiar estética en la Universidad Católica, ¿ya? Una carrera acá en la universidad que es ahora donde yo hago clase, además, que tiene un énfasis teórico importante, ¿cierto? O sea, es un acercamiento filosófico, pero también multidisciplinar
al fenómeno artístico y al fenómeno estético, pero como digo, un énfasis importante en la filosofía. Y posteriormente, bueno, tú ahí mencionabas, pues, o sea, hice los posgrados y el posgrado en filosofía, donde ya ahí de frentón, ¿cierto? Hice mis investigaciones mucho más concretas en relación a la filosofía y luego siempre teniendo muy presente el problema de la imagen desde mi condición de fotógrafo, digamos. A pesar de que hubo un buen tiempo que dejé de tomar fotografía, ¿ya? Pero más o menos así es el recorrido, o sea, es como ir tanteando, ir como descubriendo un poquito todas estas implicancias que tiene la fotografía, digamos, y las posibilidades de ser pensadas desde una reflexión más bien filosófica. Claro, claro. Eso contabas lo que pasó con Bill Flusser, ¿no? Con el libro que les mostró el profesor este inglés, ¿no? Y me hiciste acordar de cuando yo estudiaba, estaba comenzando. Comencé a aprender un poco de, que estaba conociendo a uno de mis maestros, a Grandal, Ramón Grandal, y él me habla de la cámara lúcida, pero me dice, no lo leas todavía porque te puede decepcionar de la fotografía, ¿no? O sea, no leas todavía la cámara lúcida. Bueno, cuando se estaba dando la vuelta, yo me fui para la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo a leerme la cámara lúcida, por supuesto, ¿no? ¿Sabes? De esos muchachos que te digan, no te metes por ahí y tú vas y te metes por la curiosidad, ¿no? Inmediato. Y por supuesto fue un texto que me impactó, ¿sabes? No fue fácil de entenderlo tampoco, pero por el contrario también me mostró que existe un mundo más allá, ¿sabes? Que las imágenes no son solo fotografías y ya, ¿sabes? Que hay todo un concepto ¿sabes? Me mostró todo ese mundo que hay mucho más allá de lo técnico, ¿no? Que era lo que yo veía y lo que yo conocía hasta ese momento. Entonces me parece que a veces Claro, claro. esos maestros que, o a veces cuando tú enseñas, tú dices, bueno, de pronto ese alumno no está entendiendo todo por completo, pero algo le deja siempre y algo le despierta siempre, ¿no? Sí, y ahí ocurre algo bien interesante claro, con la cámara lúcida y la relación que yo he tenido con ese libro, ¿no? Bueno, después podremos hablar un poco más de Flusser, pero con la cámara lúcida, que es el texto tal vez más leído, ¿cierto?, sobre fotografía. A mí me ocurrió claro, cuando uno lo lee también, yo siempre digo que es un texto un poco tramposo, porque un poco engañoso, porque por un lado uno puede leerlo y por supuesto que la escritura de Roland Barthes es una escritura muy bella, ¿cierto? Y tiene un contenido muy emotivo ese texto, con la historia de la fotografía de su madre, etcétera, etcétera. Pero, claro, de manera no tan explícita, ¿cierto? Hay una serie de reflexiones teóricas de autores que están ahí sosteniendo su reflexión. Pero recuerdo que para mí hubo una situación, digamos, que antes de meterme, ¿cierto?, en el tema de o tal vez puede que ese haya sido uno de los elementos que gatilló finalmente mi interés por la filosofía de manera más concreta, más específica. ¿Ya? Y fue que, claro, la cámara lúcida, ¿cierto?, tiene una dedicatoria, ¿ya? Que en realidad siempre esa dedicatoria en general, ¿cierto?, pasa bastante desapercibida, ¿ya? Y es una dedicatoria que no está dirigida a ningún autor familiar o filósofo, sino que Roland Barthes dedica ese libro, La Cámara Lúcida, a otro libro, ¿ya? Que en homenaje creo que dice a la imaginación o lo imaginario, ahora ya en este minuto no recuerdo, ¿ya? De Sartre, de Jean-Paul Sartre, ¿ya? Entonces, a mí eso me causó una curiosidad muy grande, ¿ya? Y bueno, pues en términos muy simples, ¿ya? Está dedicado a esos primeros textos fenomenológicos de Jean-Paul Sartre, ¿ya? Entonces, qué locura, ¿no? O sea, este texto que tiene que ver con fotografía está dedicado a un libro de filosofía y a un tipo de filosofía particular, digamos, la fenomenología. Entonces, ahí por supuesto que me fui de cabeza a leer esos textos y entrar en el tema de la fenomenología sartreana, la filosofía de la imagen, y entender ahí un poco las relaciones que uno puede encontrar en el,
¿cómo se llama? En la cámara lúcida, que además hay un dato bien, o sea, hay una relación que uno puede establecer que es muy bonita, ¿ah? Y es que más allá, por supuesto, del prestigio, ¿cierto?, intelectual de Roland Barthes, es interesante cuando en ese texto él, ¿cierto?, se pone a él como la medida del juicio, ¿ya? O sea, él dice, ya, yo no voy a... o sea, trató de buscar una ontología de la fotografía y entonces pone como que no le resultaba ninguna de esas posibilidades, hasta que él dice, ya, pero finalmente yo me voy a dedicar a la investigación sobre la fotografía, pero considerándome a mí como la medida del análisis, en el fondo, ¿ya? Claro. Ahora, eso uno lo podría leer desde dos lados, digamos. Una como que, ya, mira, en realidad es más bien lo que uno va a encontrar en ese texto va a ser un texto más bien subjetivo, más bien de lo que a él le parece simplemente, pero y aquí hago como otra relación literaria y cinematográfica, ¿ya? Que uno puede identificar un poco esto. Y es, por ejemplo, El tiempo recobrado, ¿ya? De Proust, ¿cierto? O sea, En busca del tiempo perdido, pero cuando inicia El tiempo recobrado, ahí hay una escena, ¿ya?, en que el protagonista empieza a recordar una serie de situaciones a partir de estar mirando fotografías. Y que es justamente la escena que toma Raúl Ruiz ya en su película sobre el tiempo recobrado, ¿ya? Donde se muestra, ¿cierto?, a Proust mirando estas fotografías, ¿ya?, y todo lo que esas imágenes están evocando. Claro. Bueno, efectivamente, tanto en el texto como en la película, uno advierte que lo que está ahí funcionando es un ejercicio fenomenológico, ¿ya? Entonces, esa subjetividad que uno podía identificar en lo dicho por Roland Barthes, en realidad, haciendo la relación con la referencia al texto de Sartre, etcétera, la fenomenología, bueno, obviamente ahí hay un contenido que está sosteniendo esa supuesta subjetividad, pero que no es una cuestión puramente arbitraria, digamos, sino que es una cuestión más bien fenomenológica, como un asunto, como digo, de carácter filosófico. Entonces son interesantes esas relaciones que uno puede ir estableciendo en esos textos, que claro, como tú decías, tal vez cuando uno lo lee por primera vez, sin tener como tal vez la formación o la madurez o lo que se quiera, a veces a uno naturalmente se le pueden escapar ese tipo Claro. de subtextos, por decirlo así. Claro, ¿Mm? claro. Sí, yo lo relaciono mucho. Es un libro que cada vez que lo lees siempre consigues algo nuevo, ¿no? Algo distinto. Eso es muy similar a lo que sucede cuando ves imágenes que hiciste hace 10, 15 años, que cuando las ves con un ojo más maduro, más educado, con un bagaje cultural mucho más extenso, ya ves cosas muy distintas, pues. Por eso es algo que yo siempre le recalco a los alumnos. Las fotos no se eliminan, no se borran, las fotos se dejan allí porque tú no sabes qué vas a ver, que hiciste en determinado momento por simple intuición, ¿entiendes? O son imágenes que en la actualidad, varios años después, te funcionen, pues te sirvan. Igual pasa con ese tipo de Sí, textos, ¿no? sí. O sea, totalmente. Eh, claro, justamente a mí me ha pasado primero con la cámara lúcida que, claro, en algún momento me gustó mucho, pero después pensé, ya, pero todo el mundo lee la cámara lúcida, ya, y ya esta cosa al principio, ¿no? Esta cosa medio subjetiva, no me interesaba tanto en esa típica como deseo o arrogancia un poco más juvenil del texto duro, filosófico, así Ajá. como, pero que hace que uno se pierda de ciertos matices. Y entonces en esa época yo no quería nada con la cámara lúcida, en fin, pero hoy día estoy muy reconciliado con ese texto, digamos, Bueno, ahí por justamente por lo ahí. que tú estás diciendo, o sea, uno lo vuelve a leer, descubre un matiz, muy interesante. Sí, sí, ya lo ves con cierta madurez. Y Bueno, de hecho, perdón, sí, te escucho, te escucho. sí, no, y lo que iba a comentar también, que es otra. ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho.
¿Se escucha bien, sí? Ya. Que ahí en este texto también hay otro concepto que es muy popular, por decirlo así, ya que el famoso noema de la fotografía. ¿Ya? Y que, claro, cuando uno lee ese concepto, cuando no conoce un poco más teoría o cosas así, uno como que dice, bueno, ¿a qué o a qué se referirá o qué es lo que quiere decir? Entonces uno muy intuitivamente le da cierto significado, pero es interesante pensar que justamente ese es un concepto eh, que Husserl, ¿cierto? Como el padre de la fenomenología, eh, eh, él reinstala, ¿no? Ese concepto griego, pero que él reinstala para su propuesta fenomenológica, ¿ya? Y evidentemente desde ahí también lo toma Roland Barthes, aunque no lo hace explícitamente, ¿no? Entonces uno cuando lo lee por primera vez dice, bueno, ¿qué habrá querido decir con noema? Bueno, pero me suena metín, bueno, decimos en Chile como metinca, así como que esa como intuición, tal vez esto quiere decir ya que es como lo más importante de la fotografía o lo propio de la fotografía, como que suena un poco así. Bueno, entonces uno, como digo, puede hacer una lectura fenomenológica, o más bien, las herramientas que entrega la cámara lúcida pueden apoyar de una manera bien interesante una lectura fenomenológica de la fotografía. Ahora, Claro. si uno se mete después en la fenomenología de Sartre y todo eso, puede ser mucho más interesante también, pero bueno, eso ya va a depender, ¿cierto?, de los intereses propios de cada lector. Claro, ¿Mm? claro. José Pablo, hablando de los dos temas en los que íbamos a profundizar hoy, además de todo lo que vamos a conversar, además del círculo, que lo vamos también a mencionar al final, que me imagino ya mucha gente me ha llegado, me ha preguntado qué es el círculo, ¿no? Así como si fuese una secta, una cosa, algo bien misterioso. Hay un tema que a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Y me gustaría que profundizáramos en él. Esto de que habla sobre la necesidad de la digitalización de la imagen. Claro. Bueno, esa necesidad en realidad habría que, digamos, planteárselo como una pregunta, ¿no? Mm, ¿Ya? Porque hacer esta pregunta de la necesidad de la digitalización, ¿ya? En realidad es como una nueva etapa de una pregunta previa, ¿cierto? Que fue, bueno, ¿por qué se creó la fotografía? Que es algo que también conversamos hace un tiempo con Eric, ¿no? O sea, ¿por qué se inventó la fotografía? ¿No? Esta cosa tan rara que no, que como decíamos con Eric, ¿cierto? No terminamos de comprender y que sigue siendo en el fondo como una interrogante. bueno, un misterio, Sí. ¿eh? Es un interrogante, claro. Yo he tratado de pensar y por eso lo dije en algún momento de esta manera, ¿no? O sea, que la fotografía análoga, partiendo por ahí primero, y para luego llegar a lo digital, para entender cuál es el proceso, ¿no? La fotografía análoga es algo que, o sea, es un tipo de imagen que yo nombro como la culminación visual del proyecto moderno, ¿ya? Eh, eh, Esto entendiendo la fotografía desde una perspectiva cultural, ¿no? O sea, desde tratando de hacer un análisis de la posición de la fotografía en la cultura occidental, pero desde un foco más bien filosófico, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Digamos, o sea, que la fotografía, ¿cierto? No es el resultado de la genialidad de un Talbot o un Niepce o un Florence, digamos, acá en Brasil, ¿cierto? No, sino que más allá de esas genialidades particulares, es el resultado de una voluntad cultural más amplia, por decirlo así, de una necesidad cultural más amplia. Y cuando digo que la fotografía es la culminación visual del proyecto moderno, quiero decir, ¿cierto?, que evidentemente desde la modernidad en adelante, o sea, cuando Occidente, pensando en el tema de la representación, ¿cierto?, modifica su sistema de representación, ¿ya? Cuando Occidente dice, bueno, ahora ya vamos a introducir
una serie de cambios en el modo de representar la tridimensionalidad en la bidimensionalidad, o sea, la realidad, entre comillas, en un plano, ¿ya? Ahí se produce una modificación muy, muy grande, ya desde la modernidad en adelante, pero que esa modernidad, ya, claro, llega hasta el siglo XIX, y yo lo planteo de esta manera, así como que Occidente necesitó de 4 siglos, por decirlo así, ¿cierto?, para educar, para formar, en el fondo, esta percepción, ¿ya?, que como dicen varios textos, ¿no? O sea, que la fotografía lo que hace es modificar la percepción humana, digamos, o sea, estandariza la percepción, bueno, una serie de cosas, ¿ya? Pero en el fondo lo que está ocurriendo es que estos 4 siglos, ¿ya?, del sistema de representación pictórico, ¿ya?, fue acostumbrando a la comprensión, ¿cierto?, de entender que lo que estamos mirando es un registro, ¿ya?, fidedigno de la realidad, ¿ya? Y eso está muy claro, ¿ya?, cuando también uno puede leer en muchos textos, ¿cierto?, esto de que, bueno, la fotografía, cuando aparece la fotografía, por fin la pintura se liberó, ¿ya? Y de ahí surge primero el impresionismo, luego el postimpresionismo y todo el resto del siglo XX, digamos. O sea, la pintura ya no necesitaba hacer el registro de la realidad. Claro. Bueno, eso, dicho así, en el fondo lo que está pasando ya es que yo lo planteo así, o sea, que efectivamente la necesidad de un tipo mecánico de registro, ¿ya?, no era cualquier tipo de registro, sino que el que ya estaba siendo estructurado, formado, a partir de este nuevo sistema de representación que surge del siglo XV en adelante. Lo que pasa es que en el siglo XIX se materializa, ¿cierto?, y se consigue hacer este tipo de registros desde su condición técnica, ¿cierto? Entonces, a este sistema de representación, ya simbólico, ya podremos hablar de eso, ¿cierto?, se le agrega el elemento técnico, ¿ya? Pero que, insisto, no es porque simplemente existió este deseo a partir de algunos genios espontáneos, sino que Occidente va a necesitar, ¿cierto?, en el siglo XIX identificar un sistema de registro técnico, ¿ya?, de imagen técnica. Ahora, hay que recordar también, ¿cierto?, que, claro, van a ser, efectivamente, ahí tienen cierto mérito los franceses en rápidamente identificar el valor de la fotografía, lo que no ocurrió con Talbot en Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya? O sea, el invento de Talbot no fue muy considerado en su momento, y los franceses sí lo van a considerar rápidamente. Y ahí, bueno, todos conocemos la historia, que se masificó tanto que, bueno, lo que yo digo, ¿no? O sea, si no hubiese fotografía en el siglo XIX, hoy día, evidentemente, de hecho, Claro. no podríamos estar comunicándonos como lo estamos haciendo ahora. Claro. ¿Ya? O sea, esto como una nueva etapa, digamos, de... Claro, apenas... Entonces... apenas sí. llega, apenas el proceso llega a las manos de George Eastman, es que se comercializó y se hizo, de ahí luego llega el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero entonces lo que quiero decir es que, por ejemplo, si pensamos en toda la historia del pensamiento occidental, digamos, de la modernidad en adelante, lo que hay, ¿cierto?, es interesante porque hay todo un proceso de observación de la propia conciencia, de cómo uno observa, de cómo uno aprende, ya, digamos, observar críticamente la razón, ¿ya? Y aquí es como una cierta cita velada a Kant, ¿no? Pero en el fondo que la propia razón del ser humano se transforma en un objeto de indagación, ¿ya? Ahora, eso, ¿ya? Esa indagación, esa búsqueda, ¿ya?, que uno podría pensar que es como un proceso de subjetividad, digamos, cuando el sujeto gira sobre sí mismo desde el siglo XV en adelante, a diferencia del paradigma más bien teológico anterior,
claro, no es que se busque una subjetividad, sino que más bien está tratando de comprenderse racionalmente cómo uno percibe, cómo uno aprende, etcétera. Entonces, en ese proceso, bueno, está toda la historia, digamos, de la filosofía occidental, si se quiere, en ese periodo de la modernidad, la filosofía moderna, pero que llega un momento especialmente significativo, ¿cierto?, del siglo XIX, ¿no? O sea, las relaciones que se establecen muy habitualmente entre la fotografía y el positivismo kantiano, por ejemplo, ¿ya? Pero en el mismo siglo XIX una relación muy tensa entre la industrialización de Occidente y a la que inevitablemente se asocia la fotografía, ¿ya? O sea, la fotografía siempre se habla, ¿cierto?, que se dice que sería como una de las hijas de la industrialización. Pero ahí uno tendría que preguntarse, bueno, ¿en qué sentido la fotografía es hija de la industrialización, digamos? Yo creo que más bien la fotografía, ya, claro, evidentemente convive con ese proceso de industrialización europea, ya, especialmente, pero ahí esa industrialización, y aquí estoy pensando, ¿cierto?, en Jaspers, en un filósofo alemán también, que él, hablando de la industrialización, decía, bueno, ¿qué fue primero, digamos, la industrialización o el aumento del número de habitantes, digamos? Por lo tanto, si hay una explosión demográfica, se requiere, ¿ya?, de un desarrollo de la industria para poder satisfacer las necesidades, ¿ya?, de toda esta mayor cantidad de gente. Entonces, más allá de resolver esos problemas, lo que queda claro es que hay una necesidad, ¿cierto?, de una nueva relación, en el fondo, con el mundo, ¿ya? Hay una nueva relación con el mundo, es una relación de explotación a través de la industria, pero también, y esto es una cosa interesante, es que en esa relación la propia posición del sujeto, del ser humano, se empieza a ver también disminuida, ¿no? O sea, como dice Flusser, o sea, hasta la industrialización, claro, si pensamos en una técnica de carácter más artesanal, las herramientas estaban rodeando a las personas, pero con la industrialización, ¿cierto?, la herramienta crece a un tamaño enorme y ahora son, ¿cierto?, los sujetos los que rodean a la herramienta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que muestra eso? Muestra que hay una precariedad, o se revela una cierta precariedad del sujeto. Asunto que va acompañado también, pensando en esto de la precariedad, y lo planteo así, ¿no?, en que, claro, los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, para conocer el mundo, ¿cierto?, es como también una cosa clásica, ¿no?, del telescopio o del microscopio, que son como predicciones somáticas, ¿ya? Y ahí estoy pensando en un filósofo venezolano que no sé si lo ubican, que Mais Vallenilla, ¿ya? Con su metatécnica, ¿no? Ahí él plantea que, claro, que todo el ser humano en determinado momento advierte que sus capacidades somáticas, digamos, que su soma es precario y necesita entonces de estas herramientas auxiliares para poder vincularse con el mundo. Y en ese sentido, la fotografía también es una herramienta, ¿cierto?, que se transforma en un nuevo modo de comprender el mundo, ¿ya? Ahora, todo lo que estoy hablando todavía no lo podemos, o sea, está lejos todavía del problema o de los temas, ¿cierto?, de qué puede transmitir la fotografía, ¿no? O sea, eso es un problema posterior. Claro, eso es otra Todavía, cosa. ¿cierto?, pensando en, bueno, ¿por qué surge la fotografía? Esto como una hipótesis, naturalmente. Entonces, en ese sentido, la fotografía, eso es algo que todos conocemos, también está escrito en las historias clásicas de la fotografía, ¿cierto?, que la fotografía viene a mostrarle cuestiones al ser humano, digamos, cuestiones que a la propia percepción, ¿cierto?, se escapan, ¿ya? Y ahí está el famoso ejemplo, los caballos de Maybridge, etcétera, ¿ya? Pero, entonces, en ese sentido, se muestra esa precariedad, digamos, o sea, el ser humano con su propio organismo, digamos, no es capaz de llegar, ¿ya? Y ahí, digamos, al conocimiento más acabado de la física, si se quiere, y ahí inevitablemente me resuena Heidegger cuando plantea, ¿cierto?, que la técnica tiene por función, ¿cierto?, revelar ya estas energías ocultas de la naturaleza. Entonces, en ese sentido,
la fotografía, en términos técnicos, también tiene la capacidad de revelar cuestiones que escapan, ¿cierto?, a la propia percepción. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta necesidad de afianzarse materialmente en el mundo. Y yo digo, y podríamos conversar después más largo de eso, esa necesidad de afianzamiento del ser humano en el mundo, entre otras cosas, ve a la fotografía en su condición técnica, ¿ya?, de la posibilidad de ese afianzamiento, ¿ya?, esa posibilidad de aprender, ¿ya?, de capturar de alguna manera este mundo. Ahora, eso es hasta el siglo XIX, digamos. O sea, es como justamente el siglo XIX se inventa y tiene esa necesidad. Y buena parte del siglo XX la fotografía funcionó de esa manera. Entonces ahí, luego de comprender un poco esto, uno podría preguntarse, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué ya se inventó, y ocupo esa palabra, ¿no? Se inventó, ¿ya?, la fotografía digital, ¿ya? ¿Qué es eso de la fotografía digital? ¿Ya? Bueno, una posibilidad, ¿ya?, es pensar, ¿cierto?, que justamente todos aquellos discursos filosóficos, teológicos, que podían eventualmente sostener el sentido de la presencia del ser humano en este mundo, digamos, en el siglo XX se resquebrajan radicalmente por diversas razones, ¿cierto? Y la filosofía da cuenta de ello, digamos, a partir de autores posmodernos, en fin. Entonces el ser humano, que uno podría hacer desde Nietzsche en adelante, ¿no?, pero el ser humano entonces ahora ya vive una precariedad existencial, ¿ya? No hay desde dónde sostenerse de alguna manera, ¿ya? Y es desde esa posición en la que uno podría pensar en que, bueno, aquello que era huella, ¿cierto?, material, como la fotografía análoga, ¿cierto?, en lo digital es coherente con la condición existencial contemporánea, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya?, estoy pensando, por ejemplo, en este filósofo italiano, Gianni Vattimo, cuando dice que, bueno, en su texto, digamos, sobre la hermenéutica del sujeto, dice, bueno, el ser humano, el sujeto es hoy día pura interpretación, ¿ya? O sea, solo es interpretación. No habría nada esencial, nada como trascendente, si se quiere, ¿ya?, en la existencia del ser humano, sino que es solo interpretación, y si uno lo lleva un poquito más allá, esa sola interpretación es en rigor lenguaje, ¿ya? Y claro, la fotografía digital tiene esta peculiaridad, ¿no?, que siendo estructuralmente igual que la fotografía análoga en términos de la cámara y todo eso, el momento en que se produce el registro, ¿cierto?, ese registro se transforma, ¿ya?, instantáneamente, ¿ya?, en lenguaje, ¿ya? Pues ese lenguaje puede ocupar eventualmente algún espacio en la memoria, en las tarjetas de memoria de las cámaras o lo que sea, pero claro, deja de ser huella, es una traducción, claro, ¿ya? Es una traducción. Entonces, en esa traducción ahí es interesante porque finalmente, y aquí si lo juntamos un poco hace una filosofía de la fotografía de Flusser, claro, Flusser dice que la fotografía está alejada en tres momentos, ¿cómo se llama?, en tres pasos de la realidad, ¿ya? Pero, claro, uno podría agregarle que en ese tercer paso, ¿ya?, justamente hay un momento en que es análogo, que tiene que ver con la huella, pero hoy día se llega al extremo, ¿cierto?, cuando esa huella en realidad se transforma en puro lenguaje, digamos, o sea, en un código numérico binario. Entonces, ahí uno entiende que en esa precarización ya ahora existencial del sujeto, ¿ya?, es coherente el que sea el dispositivo digital y el que hoy día cubra ya la existencia. Y eso, de alguna manera, yo ahora lo planteo así, ¿no? Lo que yo planteé hace un momento, ¿no? Hubo 4 siglos de formación cultural de Occidente para que finalmente llegara la fotografía,
Bueno, en realidad se necesitaron algunas décadas nomás, desde la fotografía digital hasta su masificación. Y hoy Claro, día prácticamente solo hay fotografía digital, fotografía digital. ¿ya? Y que eso es interesante, porque esto sí que es una pura especulación, ¿ah? Pero es interesante porque tal vez esa desmaterialización, como yo llamo mi libro, digo, de fotográfica, nos ha permitido justamente de alguna manera sobrevivir, ¿ya?, a la exigencia que implica, ¿cierto?, por ejemplo, este nuevo modo de habitar el mundo a partir de la pandemia, ¿ya? O sea, todo lo que ha significado que la fotografía ahora esté en los dispositivos fotográficos, o sea, telefónicos, digamos, o sea, en los celulares, esa relación estrechísima, digamos, de toda la gente, ¿cierto?, con las imágenes, con el Instagram, con lo que sea, bueno, eso, en rigor, ya se transformó como en el entrenamiento, ¿cierto?, como en la adecuación del sujeto, ya para finalmente comunicarse y comunicarnos a través por ejemplo, en este caso del Google Meeting o GoToMeeting, ¿ya? O el Claro, Zoom, etcétera, ¿ya? O sea, piensen ustedes, antes, hasta hace muy poco, hacer videoconferencias, ¿ah? Siempre era algo muy engorroso, era muy difícil, ujú, no resultaba siempre bien. Hoy día ya la tecnología rápidamente, ¿cierto?, se puso al día, ¿ya? Y como decía al principio, digamos, hace posible que en este momento estemos conversando todos nosotros, digamos, desde distintos claro, lugares. así es. Bueno, les recuerdo a los que han ingresado recientemente que quien tenga preguntas puede pedir la palabra por el chat para que active su micrófono y le haga la pregunta a José Pablo, o la escribe en el chat y yo se la leo, pues, porque hay gente que tiene miedo escénico y no quiere hablar, no quiere si me escribe y yo se la leo, pues. Fíjate que yo Ahora, sí, cuando hablamos de estos dos temas, a mí me llegó una pregunta, ¿no? Tú vienes, bueno, yo también vengo del mundo, yo me formé en el mundo analógico, ¿no? La fotografía analógica. Para nosotros, pienso yo, porque lo he conversado con varios colegas, no fue fácil dar el paso a lo digital, ¿no? A mí me costó, ¿sabes? Yo sentía como que cuando veía fotos en la cámara digital, es como cuando ves una novela de esta latinoamericana, una novela mexicana, por ejemplo, a ver una película rodada en buen cine, ¿no? Europeo, qué sé yo. Veía como esa diferencia, ¿no? Hasta que por fin decidí dar el paso, pero por la parte comercial, lo que comentabas al inicio, ¿no? sí, Más que por la parte, por trabajo autoral, ¿no? Yo me mantenía fotografiando en negativo. Hoy se está viendo que se está haciendo la parte a la inversa. Hay gente que se está formando en lo digital y está buscando o se le está despertando esa curiosidad de hacer analógico, porque está volviendo eso. Bueno, no sé si sabes el cuento de Ilford, que Ilford cierra y los mismos empleados reunieron el dinero, compraron la empresa y la levantaron, ¿no? Kodak sí decidió cerrar y claro. solamente se dedicó a sus equipos médicos y todo aquello. Entonces sí se está viendo esa inquietud de gente que se formó en lo digital y que está haciendo lo inverso. Pero yo he visto con preocupación últimamente, cuando tú te formaste en lo analógico, yo pienso que en esa época tú como que pensabas más antes de disparar, ¿sabes? Pensabas muy bien, no era como decía un editor de Magnum que leí en algún momento, que decía que por este nuevo invento de la fotografía digital hay como una diarrea visual, ¿no? Un bombardeo de imágenes increíble, que hay demasiadas imágenes, porque todo el mundo que tenga un aparato de esto puede hacer fotos, una cámara fotográfica, tienes una tarjeta de 128 gigas, no tienes límite para hacer fotos. Antes como que se pensaba un poco más la imagen antes de disparar, ¿no? Empezando porque cada clic costaba, y segundo porque, ¿sabes? Salía, yo me acuerdo, cuando hacía fotoperiodismo, a mí me daban 2 rollos para todo el día, yo tenía que hacer varias cosas, varias pautas con 2 rollos, ¿sabes? Con 72 fotos. Eran 2 rollos de 36 fotos. Hoy en día he visto con preocupación que gente que se ha formado en lo digital está siendo analógico, pero se está preocupando más por el resultado técnico del proceso analógico
que por el concepto de la imagen. No sé si me entiendes esa parte. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? sí, Sí. sí, sí, sí. Entonces está pasando, no sé si sea por... Ahí se cortó un poco. Entonces te decía que he visto con preocupación eso, que gente que se formó en lo digital está haciendo analógico y se está preocupando más allá de lograr una buena imagen a nivel de concepto, se está preocupando más por el resultado técnico, ¿sabes? El buen revelado, la nitidez, la película tal. Entonces, ¿no será eso algo que se arrastra por el hecho de haber sido formado en lo digital, por el hecho de disparar tanto sin límite, por así decirlo, con la cámara digital? Mm. Bueno, Sí, es interesante todos esos procesos porque, por ejemplo, yo he visto harto acá en Chile, claro, como de partida es como una relación un poco romántica eh, con lo analógico, ¿no? O sea, siempre recuerdo hace varios años atrás, ¿ya? De un fotógrafo chileno que se llama Javier Godoy. Me acuerdo que una vez él me contaba que, bueno, él fue con el que tuve este estudio fotográfico hace años atrás y él siguió como fotógrafo hasta el día de hoy, que es el que gestiona esa galería Flash, ¿ah? Acá en Chile. Así que les sugiero ahí que se metan a su Facebook, ¿ah? Porque es un lugar donde se pueden encontrar muchas cosas de fotografía latinoamericana, muy interesante. Bueno, pero Javier, me acuerdo que él me contaba en una vez que lo invitaron a una mesa redonda, no sé, en alguna universidad o centro cultural, yo no recuerdo, pero hace varios años, y él andaba con su antigua Nikon, ya no me acuerdo si era una FM2, por ejemplo, una G2, no sé, y él muy despreocupadamente la dejó encima de la mesa mientras se daba todo esto de la mesa redonda. Y me contaba que le daba mucha risa que al final de la conversación, ya cuando se estaban parando para irse, ya se le acercan varios jóvenes, ¿ah? Le dicen, le quedan mirando su cámara y le dicen, oye, qué sexy tu cámara. Pero estoy hablando como hace, no sé, 8 años atrás, ¿ah? Algo así. Entonces, a mí me da risa porque de partida, la primera vez que yo escuchaba esa palabra, ¿no? Lo sexy asociado a un aparato tecnológico así tan concreto como una cámara fotográfica. Pero ahí, ¿qué es lo que yo pienso de eso, ¿no? O sea, que hay una suerte como de fetichización también de esos dispositivos que tienen una cosa un poco, como decía, romántica, ya del revelado, del cuarto oscuro, etcétera, sí, etcétera. sí. Por un lado, y esa es una tendencia que yo he visto acá, que hay muchos fotógrafos jóvenes que trabajan con análogo, pero por ejemplo para ellos lo que hacen es revelar un negativo, ¿ya? Y luego lo escanean de inmediato. Pero al escanearlo no le sacan las pelusas, ni lo limpian, ni nada. Como que si ese fuese ¿cómo se dice? Una característica, un atributo propio de lo análogo. Sí, sí, ¿Ya? sí, sí. Como que esa cosa más rústica sería propio del análogo. Eso lo conversábamos también con Javier y decíamos, pero eso es absurdo. ¿Ya? O sea, uno cuando trabajó con análogo, Uno limpiaba el justamente negativo, lo que se limpiaba preocupaba era de que la fotografía saliera muy bien, la en fin, porque, pulcritud, bueno, esa es la posibilidad, digamos. claro. ¿Ya? O sea, no es propio de lo analógico que aparezcan todas estas pelusas, en fin. Entonces, bueno, hay una suerte como de acercamiento romántico, como, y esta otra cosa, insisto, bien ingenua también, como si lo analógico fuese más artístico, ¿ya? Que lo digital. A mí, esto es una cuestión absolutamente personal, digamos. A mí, si yo veo un trabajo, ¿ya? Fotográfico, no me va a interesar, ¿ya? Si es un trabajo analógico o digital. ¿Ya? Lo que me interesa es finalmente el La resultado, ¿ya? imagen, O claro. sea, justamente cuáles son las ideas que se están trabajando ahí. Ahora, en mi caso personal, ¿ya? Yo he vuelto a lo análogo, ¿ya? Desde hace ya un buen tiempo, pero por una razón bien simple, digamos. O sea, de partida, ¿ya? Porque me ocurrió que con lo digital, espontáneamente se me echaron a perder varios archivos, varias fotos que no abrí,
durante un buen tiempo y las quise abrir de nuevo y estaban estropeadas espontáneamente, digamos, por ejemplo, en mi oficina en la universidad, que entro yo nomás, o sea, el computador nunca sufrió ningún tipo de daño, nada. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Esto me da un poquito de susto y yo tampoco soy un tipo que tome tantas fotos, entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a volver a lo análogo para yo ir guardando mis negativos así tranquilamente. Ahora, eso también es un poco una fantasía, pues sabemos que, no sé, pues también se pueden estropear los negativos, digamos, o sea, también se pueden quemar, o sea, según te los pueden robar, lo que sea. Pero sí tiene esta ancla más material, digamos. Yo Ahora, pienso que tiene que ver con eso, con lo físico, ¿sabes? El tener algo en tu mano, tener algo guardado. Yo hoy lo hablaba con una alumna precisamente, de que si tú manejas archivos digitales, tú necesitas tener, como yo le llamo, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo dos en la tierra y uno en el cielo, ¿sabes? Dos discos duros con las imágenes en la tierra y uno en la nube, porque yo le decía a ella, ajá, pero dos discos duros. Yo le decía, sí, dos discos duros, porque ¿qué pasa? Vamos a irnos por lo más grave. Hay un terremoto, se derrumba el edificio, tú te salvaste, pero los discos duros están en el apartamento. Perdiste el archivo. Entonces, claro, o tienes un disco duro en tu casa, un disco duro en casa de un familiar, y ya los tienes separados, ¿sabes? O en su defecto, claro. un disco duro y un respaldo en la nube. Entonces, siempre existe ese miedo, pues, de no tener, de quedarte sin las imágenes, porque si no los tienes, tienes varios respaldos, corres ese riesgo, ¿no? Pero lo que tú dices también es cierto, ¿sabes? Puede pasar lo mismo con tu archivo de negativo que tengas en casa, ¿no? Entonces, eso no te da Claro, y certeza. eso es como para una cosa de tener una cierta tranquilidad. Siempre recuerdo cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, ya me acuerdo que me fui al sur de Chile, ¿cierto? A una isla muy, muy bonita que se llama Chiloé, ya estuve ahí como 20 días escribiendo, muy concentrado, ya, pero resulta que al tercer día de llegar ahí a Chiloé, que queda, como digo, bastante lejos, en fin, ¿ah? Se me estropeó el computador. Ujú. ¿Ya? Ahora, me di cuenta que era solo la pantalla, ¿ya? Pero entonces lo que hice, ya, no voy a ir a comprarme un computador, no tenía la plata como para hacer algo así de un día para otro. Entonces, bueno, me compré un cuaderno. Entonces, al menos los 2 o 3 últimos capítulos de mi tesis doctoral fueron escritas a mano, en un cuaderno, Ujú. ni siquiera una máquina de escribir, en un cuaderno. Pero resulta entonces que, si bien era una cuestión física, por supuesto estaba totalmente aterrado de que se me perdieran esos cuadernos. Pues Claro. si se me perdían esos cuadernos y ya perdía todo, no tenía ninguna posibilidad de recuperar nada. Pero bueno, ahora quería volver un poquito a una cosa, y es que, insisto en esto, ¿no? Que para mí, como decía hace un momento, ¿no? El resultado del análogo digital para mí no es relevante, o sea, si es el soporte, digamos, si era análogo o digital, pero sí me importa pensar ya como decía hace un momento, ¿cierto? ¿Por qué ya fue necesaria esta desmaterialización, digamos, o sea, esta transformación ya de lo material ya a un puro lenguaje, ¿ya? Entonces, y ahí aparece otra cosa, ¿ya? Que también es interesante, y es que, por ejemplo, de nuevo estoy hablando desde mi práctica fotográfica. El texto de Flusser, ¿cierto? Termina su último capítulo, ¿ya? Justamente se hace la pregunta de por qué es necesaria, digamos, una filosofía de la fotografía, ¿ya? Y lo que él plantea, ¿cierto? Es que, bueno, es necesaria una filosofía porque lo que se pone, ¿cierto?, en tela de juicio, digamos, es la libertad y en la relación, ¿cierto?, de la posición de los sujetos respecto de los dispositivos tecnológicos, ¿ya? O sea, cuánto uno puede manejar, ¿cierto?, efectivamente un dispositivo tecnológico. Ahora, en ese sentido, y aquí viene la parte más subjetiva, digamos, de mi propia práctica fotográfica, a mí me ha pasado algo. De hecho, anoche, por ejemplo, estuve tomando fotografías acá en la ciudad y pensaba, ¿no? Estuve caminando, no sé, 2 horas y debo haber tomado 8 fotos, ¿ya? Pero estuve caminando 2 horas, digamos. Yo pensaba, qué interesante el tema de la temporalidad, ¿ya? De los tiempos, que es un gran tema filosófico también asociado a la fotografía, ¿no? Pero el tema de la temporalidad en relación a la toma fotográfica.
Y era claro, yo demoré, como ya digo, ¿cierto?, más de 2 horas en tomar 8 fotos, ¿ya?, caminando por la ciudad, pero ni siquiera las podía ver, pues, ¿ya? O sea, porque andaba con mi cámara análoga, Claro. ¿ya? Y de hecho todavía no las he visto. Entonces fue muy interesante porque tuve la impresión, y aquí me estoy poniendo un poquito bartesiano desde la subjetividad, ¿no? ¿Ya? Tuve la impresión de que el hecho de no mirar las fotografías, ¿ya?, y de hecho no verlas todavía, ¿ya?, no saber ¿cómo se llama?, si leí bien la luz, si el enfoque que hice era el que yo pensaba, no tener idea del resultado, tuve la impresión de tener una gran libertad, curiosamente, ¿ya? A diferencia de esta cuestión mucho más inmediata, de una temporalidad mucho más directa, de este gesto que se hace ahora, ¿no?, que uno hace la toma y mira para abajo al tiro, toma la foto y mira, toma la foto y mira, ¿ya? O sea, es como si de frentón, ¿cierto?, la imagen de alguna manera nos dominara. Sí, Aquí me estoy sí. poniendo medio así conspirativo, no sé, pero un poco en ese sentido, no sé, como tengo que ver de inmediato la imagen que yo tomé y si me salió buena. Por ejemplo, hay un tema que es muy interesante, yo también de alguna manera fui víctima de eso mismo, ya que en algún momento, claro, tuve una cámara, un modelo que, a diferencia del modelo anterior, una cámara digital, ¿cierto?, podía conectarse vía, ¿cómo se llama?, no me acuerdo, Bluetooth o algo así, ¿cierto?, de inmediato con el teléfono, ¿ya? Y bueno, y obviamente, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Cierto? Uno toma la fotografía, la mira, te gusta, la pasas de inmediato al teléfono y la subes directamente a tu Instagram, ¿ya? Entonces, ahí hay una cuestión, insisto, una temporalidad, ¿ya?, que es bastante irreflexiva, si se quiere, ¿ya? Y cuando estoy diciendo irreflexiva, no le estoy dando un carácter ético, ¿eh? O sea, Claro. en el sentido de decir, es malo eso, no, sino que simplemente una constatación, ¿ya? Uno hace la foto y rápidamente la sube, la expone y Claro. deja de existir casi, Bueno, ¿no? fíjate que yo cuando estuve en Venezuela, yo soy venezolano, en Venezuela yo trabajé los últimos años para la agencia alemana de noticias, ¿no? Y yo tenía que cubrir ciertos acontecimientos, hacía la foto, me tenía que sentar en un café, meter la tarjeta, agarrar las 3 mejores fotos y enviárselas a Alemania en el momento porque la necesitaban ya allá en la agencia para poderla distribuir, ¿no? Y hoy tengo esa posibilidad de poder pasar las fotos de la cámara al teléfono, incluso no solo en calidad baja, media, sino en alta. ¿Ok? Entonces, yo pienso hoy en día, qué bueno hubiese sido haber tenido esta cámara y esta posibilidad hace 10 12 años, cuando en Venezuela tenía que cargar una laptop, una llave con internet, tener que meterme en un sitio seguro, porque si estás en Caracas no puedes ponerte en cualquier lado con una computadora. Entonces, qué bueno hubiese sido tener esa facilidad de pasar las 2 3 fotos de la cámara al teléfono y enviarlas por correo en el momento, ¿no? Entonces, para eso pienso yo Claro. que es una gran ayuda, ¿no? Para esa inmediatez, ¿no?, que te ofrece la tecnología, ¿no? Hay una observación que hizo acá Claudia. Claudia nos dice, pareciera que hoy todo está permitido en la fotografía. ¿Dónde termina el arte y el concepto para darle paso a la imagen ordinaria y cotidiana? Es como que también los filtros reemplazaron la belleza de la luz capturada. La estética artificial reemplazó la belleza estética de lo imperfecto y espontáneo. Son pensamientos que me llegan al escucharlos. Y Eri dice por acá, yo escribo con estilográfica y luego paso a la computadora. Qué bien. Me va a obligar, Erika, a hacer lo mismo, ¿no? San- Volver ahí a mi ejercicio con la tesis de su momento. Santiago dice, aparte de la cámara lúcida de Barthes y para una filosofía de la fotografía de Flusser, ¿cuáles otros libros o autores sugeriría para adentrarse en el tema de la filosofía de fotografía? Bueno, a Eric del Búfalo, por ejemplo. Ah, a ver, y cuando digo a Eric del Búfalo, lo estoy diciendo muy en serio,
¿ya? O sea, y eso es algo que a Eric, ¿cierto? Lo conocí como autor hace muy poco tiempo, en realidad, y me parece que es un autor desde una filosofía notable, muy, muy interesante los textos que le he leído. Pero eso lo planteo con una, de alguna manera con una segunda intención, digamos, y es que la reflexión, ¿ya? Sobre la imagen, sobre la fotografía, ¿ya? Habitualmente uno está esperando siempre la lectura, ¿ya? De los que se transforman rápidamente en referentes europeos o norteamericanos, en fin, ¿cierto? Y claro, y ahí hay una lista más o menos importante, ¿ya? Esas, por ejemplo, dos autores franceses, ¿cierto? Uno que es filósofo también, bueno, los dos que voy a nombrar, ¿cierto? Jean-Marie Schaffer, ¿ah? Con un texto que se llama La imagen precaria, también es un autor que sirve para pensar la fotografía desde una reflexión semiótico-filosófica, pero también está, ¿cierto? François Soulages con su estética de la fotografía, ¿ya? Pero claro, lo que ocurre, ¿ya? Es que nos llegan esos autores como si fuesen las únicas reflexiones posibles sobre lo fotográfico, ¿ya? Y eso me parece que nos obliga, en realidad, a tratar de identificar autores ya regionales, digamos. O sea, que sí eso me parece clave, ¿no? Lo que pasa es que desde nuestra marginalidad, entre comillas, latinoamericana, siempre estamos esperando la americano, digamos. Entonces, y de autores, por ejemplo, si yo pienso en autores chilenos, ¿ya? Que han pensado sobre fotografía, tal vez, digamos, con artículos que han hecho alguna reflexión sobre fotografía. Insisto, si pienso en chilenos, hay un autor que es muy relevante, ya que se llama Rodrigo Zúñiga, que es un profesor de la Chile, o otro profesor que se llama Sergio Rojas, que también ha escrito harto sobre fotografía. Ambos tienen formación filosófica, no Los tienen esta libros, relación directa con la fotografía, lo, ¿ya? Pero sí han pensado sobre fotografía, incluso los ¿ya? libros tuyos, los libros de José Pablo Concha, que también por ahí ya los mencioné en el inicio del conversatorio. Yo pienso que sí hay Claro, sí, o sea, hay las, producción de todas maneras. las reflexiones de Wilson Prada, que también tiene muy buenos textos, que por allí lo tenemos también, creo que todavía está por allí. Sí, sí. Hay, entonces, bueno, ahí hay una tarea pendiente. Ahí apareció Wilson. ¿Qué tal, Wilson? Mm, está sin audio, Está sin Wilson. audio, Wilson. Ya, no, escuchando, muy atento, muchas gracias. Me parece que esa es una tarea pendiente y no por un regionalismo ingenuo, barato, o lo que sea, sino que porque en realidad la reflexión que se hace acá es muy buena, ¿no? O sea, eh, entonces vale la pena, creo yo, tener tratar de cumplir esa tarea pendiente de volver a leernos, digamos, o de empezar a leernos, si quieres. Ahora, parece que había alguien más haciendo una pregunta, ¿qué otro comentario habían hecho, Aarón? No, solo esos dos y el que hizo Santiago preguntando sobre los textos. No les estoy dejando el Instagram de Wilson porque están preguntando que mande sobre los autores, que escriban los autores franceses. Me escribe Karen. Si puedes escribir en el chat, Ya, a ver, José yo Pablo. puedo, Sí, en el puedo chat, escribir, no sé, a ver. en la parte superior Aquí tienes el está. globito del Por chat. ejemplo, eh, sí, aquí estoy escribiendo. Eric, ¿tú me puedes
corregir la ortografía francesa, ¿no? Claro. Espérate, ¿no? Ahí puse uno, yo me gustaría poner uno que se llama el de Jean-Luc Nancy, la mirada del retrato, para comenzar. Perfecto, pues todo lo que puedas Sí, no, colocarles buenísimo. François Soulange y Jean-Marie Schaffer. Ahí creo que tiene el Schaffer, creo que en algún lugar tiene unos puntitos sobre las letras, creo. Pero si lo googleen, con eso lo van a pillar. Y el texto de Schaffer se llama La imagen precaria. Y bueno, los clásicos, ¿cierto? Dubois, que no es directamente filosófico, pero está por ahí, ¿ya? Son textos que es con el acto fotográfico, ¿no? Así se llama el acto fotográfico. Eso por, a ver. Bueno, están los otros autores, por ejemplo, Jeffrey Batchen, que también es un autor que vale la pena leer. Bueno, por supuesto, Walter Benjamin y sus textos sobre fotografía, ya también son textos que necesariamente hay que tener a la vista. Hay una filósofa chilena, ¿ya? Que se llama Elizabeth Collingwood Selby, ¿ya? El libro, le puede poner el título del libro, que sale más fácil que el nombre de ella, ¿ya? Claro, aquí, el filo fotográfico de la historia, ¿ya? Ese es un texto muy importante, ¿ya? El filo fotográfico de la historia, que es un texto muy benjaminiano, digamos. A su tesis ella trabajó sobre justamente desde Benjamin. ¿Qué otro autor que se me puede ocurrir? Bueno, eso por ahora, digamos, es lo que se me puede ocurrir en este minuto, digamos. ¿Qué les parece ahora Es que si... lo que pasa es que hay otros autores, perdón, lo que pasa es que hay otros autores que no son directamente, o sea, que no trabajan directamente la fotografía, pero como mencionábamos hace un rato, o sea, para mí fue súper importante acercarme a la fenomenología sartreana para entender algunas cuestiones de la fenomenología de la imagen, por ejemplo. Claro. ¿Ya? En fin, o sea, un día podríamos tal vez hacer un encuentro de puros repasos de autores, digamos, mucho más precisos. Pero creo que Claudia había hecho un comentario en relación como al problema de la belleza y del sentido de las imágenes, creo, algo así, ¿no? Sí, lo que leí hace rato, que fueron Sí, pensamientos que ahí lo puedes leer más arriba, uno de los primeros comentarios. Sí, eso lo estoy buscando. Uno de los primeros. Eric dice, yo recomiendo Materia y Memoria de H. Bergson. Compara la conciencia con la fotografía. Ah, de Henri Bergson. Tienes toda la razón. Toda la razón, sí. Oye, no encuentro el comentario de Claudia. Uno de los primeros... Ah, no, espérate. Lo que pasa es que lo envió... Bueno, deberíamos estar los dos. Pasa que lo envió a los organizadores, solo a mí. Te lo paso por acá para que todos puedan leerlo. Wilson dice delito fotográfico de José Pablo. Bueno, si no tiene más preguntas... ahí está, ahí perfecto. Espérate, claro, pareciera que hoy todo está permitido en la fotografía, donde termina el arte y el concepto para darle paso a la imagen ordinaria y cotidiana. Bueno, es que ahí hay un problema re complejo, creo yo, Claudia, porque hoy día, claro, uno podría afirmar sin temor a equivocarse, digamos, que la belleza
ya no es un objeto propio del arte, ¿ya? En general entendía la belleza, ¿cierto?, como casi como esa definición de aquello que place, ¿no?, aquello que gusta. La función del arte hoy día tiene un montón de otras como características, por ejemplo, el problema político, ya en sus diversas manifestaciones, el problema de género, el problema, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la belleza como una contemplación de algo que gusta, que place, esto suena muy, muy kantiano naturalmente, hoy día justamente se dirige a otro tipo de lugares, digamos. O sea, por ejemplo, cuando tú planteas esto de la estética artificial, reemplazó la belleza estética de lo imperfecto y espontáneo. Bueno, hoy día, claro, esa belleza artificial está asociada a otros medios. No sería posible pensar, si no es desde una perspectiva crítica tal vez, ¿ya? Que esa belleza artificial sea objeto de un trabajo artístico, digamos, entendiendo que la finalidad sea esa búsqueda de la belleza. Si es desde una perspectiva crítica, perfectamente podría entenderse, ¿ya? Pero ese es un gran problema, un gran problema. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, me gustaría que habláramos un poco del círculo. Perfecto. Pero ahí también quiero que se incluyan Eric, Wilson, Santiago. Bueno, cómo no, comandante, aquí estamos. Saludos. Saludos. Que contemos Bueno, un poco, aprovechando que todo está quedando grabado, de qué trata el círculo, porque me han hecho muchísimas preguntas y bueno, ya yo les dije que pronto iban a comenzar las actividades, ya viene algo bueno por allí. Bueno, yo quisiera decir algo, pero de todo quiero agradecer a José Pablo por la charla de hoy. Me pareció muy bien hilada, o sea, tocó muchísimos puntos de lo más teórico, lo más técnico en una hora. O sea, es muy difícil hacerlo realmente en una sola hora, muy bien, de una forma muy esclarecedora. Entonces, bueno, lo primero que te voy a dar es las gracias. Gracias, Eric. Gracias por esto. Y bueno, no, vamos a dejar que el señor de la casa presente a tu varón, presente el círculo y después, bueno, comentamos. Pues. Está bien, bueno. Pero al principio el círculo sí es casi una secta, pero es una secta abierta no a todos, pero sí a cualquiera, como diría Blanchón, que esté interesado, ¿verdad?, en estos temas. Y la idea es pensar de un modo duro, de un modo riguroso, no los epifenómenos, no los efectos de la fotografía en el mundo, sino qué es realmente el lenguaje en el sentido del logo, no del estilo, sino del programa, de la inteligencia y de la mentalidad que produce la fotografía. Entonces es una especie de ontología de la fotografía, del logo y la razón profunda de la fotografía que nos une pues, en esto y decidimos llamarla así, una conversación circular, el círculo. Eso es lo primero que yo diría, pues ya no me voy a robar el micrófono. Pero, ahora, yo le agrego a eso que algo que tú, efectivamente, Eric, has puesto énfasis, que siempre pensando también desde o no desde, con los fotógrafos, con la práctica también. ¿Ya? O sea, no está pensado como una cuestión que sea una pura abstracción especulativa, hermética, no, digamos, o sea, con la profundidad que plantea Eric, pero tratando de unir, de alguna manera, ¿cierto? Estos dos ámbitos que resultan a veces un poco separados, ¿no? O sea, muchas veces yo recuerdo también, o sea, de no haber sido por ese contacto que tuve con ese profesor, tal vez no me hubiese interesado en los problemas filosóficos de la fotografía, porque cuando entré a estudiar fotografía en su momento, claro, me interesaba tal vez otras cosas, ¿no? Pero claro, se abre un mundo bastante potente, bastante poderoso, entonces en ese sentido
nuestra fantasía, nuestro deseo, nuestro ideal, digamos, es justamente vincular estos dos mundos, ¿no? Que en realidad ya hemos visto que están muy vinculados, digamos. Lo que pasa es que no es una vinculación tan popular, tal vez. Y bueno, aprovechar Así es. e informarles que pronto se va a estar poniendo fecha del primer evento en línea, por supuesto. Primero por la pandemia y segundo porque estamos en países distintos, pues. Y bueno, vamos a estar haciendo actividades, se van a estar haciendo cosas que yo pienso que es fundamental, ¿no? Porque siempre existe como ese temor de que los fotógrafos demos ese paso a, a- a- a la investigación, al pensar la fotografía, ¿no? Como tal. Y bueno, para eso es el círculo, precisamente, para aperturar y que los fotógrafos puedan, por el contrario, acercarse, pues, y participar en los Sí. eventos, esto mismo que se ha hecho en el conversatorio de hoy, los textos que se han recomendado, los puntos que se han tratado, es sembrar esa pequeña semillita o meter ese gusanito como le pasó a José Pablo cuando le hablaron de Flusser o cuando me dijeron no leas la cámara lúcida y fui y la leí, ese tipo de cosas, pues. No sé si Wilson quiere agregar algo más. Quisiera, Te escuchamos, Wilson. Sí, sí, bueno, yo quisiera comentar que normalmente en el mundo de la fotografía se ven estos temas pensando en que quienes piensan de esta manera filosófica, de esta manera teórica, están como alejados del hecho fotográfico. En el círculo hay una gran característica y es que todos los que estamos allí, y espero que todos los que vengan, de sus hechos, fotógrafos, ¿no? Y que de la fotografía hemos partido hacia la teoría y hacia la filosofía. Yo los invito, como siempre, a que esa admiración que siempre tenemos por tal o cual fotografía o tal o cual autor, la podamos torcer a este signo de admiración un poquito la columna y convertirlo en un signo de interrogación y empezar a buscar respuestas un poquito más allá de lo técnico, más allá de lo cotidiano, de la fotografía, buscar respuestas que están allí adentro, ¿no? Ya desde nuestra fotografía hacia ¿okay? Entonces, bueno, esto yo sé que va a dar muy buenos frutos, muy buenos resultados, porque se está pensando la fotografía en este nuevo sistema, en este nuevo mare magnum de imágenes y de comunicación y de todo, como decía Eric hace poco, la semana pasada, es necesario repensar de nuevo filosóficamente la fotografía partiendo de las bases que ya existen. Y en eso estamos. Entre paréntesis, perdón, me acordé de una, otra autora latinoamericana que es importante tener a la vista, que es Laura González, de México, ya, que también tiene libros muy interesantes, bueno, y ella también tiene esta doble condición, no es parte del círculo, sería muy bonito que lo fuera, ¿ya? Pero que ella tiene un origen primero de fotógrafa y luego también se dedicó a la filosofía. Hizo su doctorado en filosofía también, así es que tiene textos muy bonitos para agregarlo, digamos, al grupo de autores que habría que revisar. Y completamente de acuerdo con todo lo que plantea Wilson, ¿no? Y están todos invitados de alguna manera, unirse a este grupo, ¿ah? Que nos une esto que finalmente, en mi caso, me terminó apasionando, ¿no? Que llegué un poquito fortuitamente a la fotografía, pero finalmente se transformó en un punto bastante central de mi propia vida, ¿no? Bien. Bueno, yo quiero ahora invitarlos a todos o al que quiera a que active su cámara para que hagamos una foto de grupo, para que quede como
como testimonio del conversatorio de hoy. Déjame colocar acá todos. Vamos a dar tiempo a ver quién se anima a activar Sí, la pues anímense cámara. para verlos. Ya vemos a Araceli por allá. Karen. Ah, ¿qué tal, Araceli? Un gustazo, José Pablo. Saludar a todos ahí, gracias. Santiago, Gracias, Carla. Santi. Claudia. Santiago, el centro de poder del círculo. Sí, qué bueno que Santiago prendió su cámara porque... El centro de energía del círculo. No, yo diría que el poder en las sombras, digamos. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos, si más nadie va a activar la cámara, vamos a hacer la captura. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2. Perfecto. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos que se animaron a escuchar esta conversación. Muy Sí, bueno, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde Venezuela, abrazos, gracias. Gracias. Eso, Bueno, podrían gracias. decirte de dónde están, para tener una pequeña idea, como no Ajá. las conozco, no los conozco, al menos quienes prendieron la cámara. Araceli la conozco porque además tiene la mala suerte de ser alumna mía en este momento. Así Montevideo. es. Bueno, Carly de Montevideo. Sí, soy una imaga de Aaron. Ah, muy bien. Un placer, gracias por la charla, José Pablo, muy buena, muy buena. Qué bueno, gracias a ti. Sí, y animados con lo del círculo, estamos ahí al firme siguiéndolos. Sí, excelente idea. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias a todos. Bien, pues. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.